Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos, junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red de tantos peces. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a la tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», pues ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Y después le dijo: «Sígueme». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este tercer domingo de la Pascua se nos presenta este pasaje del Evangelio de San Juan. Jesús aparece por tercera vez a sus discípulos. Están allí los apóstoles, están pescando, que era su trabajo, y buscan pescar durante la noche y sin embargo no pescan nada. Solo a la palabra de Jesús, solo al aparecer Jesús en medio de ellos y decirles que lancen la red, ellos logran tener una pesca milagrosa, grande y completa. Esta pesca de los apóstoles hace ver lo que es la labor de la iglesia. Nosotros en la iglesia somos también pescadores, como Jesús le dijo a Pedro, son pescadores de hombres. Queremos pescar, queremos evangelizar, queremos llevar a todas partes el mensaje de Jesucristo, su salvación, su resurrección. Sin embargo, en ocasiones nos centramos tanto en nuestros propios métodos humanos que nos olvidamos que esta obra de la iglesia no es una obra de los hombres, sino una obra de Dios, una obra de Jesús. Y en este sentido es importante que nosotros escuchemos la voz de Jesús que nos manda también echar las redes. Y solo en su nombre encontraremos esa pesca de la iglesia, esa labor pastoral, eso que la iglesia está llamada a hacer, que es salvar almas, pescar almas para Jesucristo. Luego llama la atención el ejemplo de San Pedro. Sabemos que Pedro había negado a Jesús 3 veces
Y así como Pedro había negado a Jesús 3 veces, Pedro se sentía probablemente avergonzado y se sentía culpable. Por eso hoy cuando Pedro escucha a Juan decir, es el Señor, Pedro inmediatamente se cubre su desnudez. Es como un signo de esa vergüenza que sentía ante Jesús por haberlo negado 3 veces. Y es hermoso ver cómo así como Pedro negó 3 veces a Jesús, Jesús se acerca a Pedro para sanar ese corazón, para sanar esa vergüenza y le dice, Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas 3 veces. 3 veces lo negó, 3 veces el Señor lo confirmó en la fe. Y luego le dijo, sígueme. Pero de este pasaje de Pedro llama la atención otra cosa. Fíjense que los verbos que utiliza Jesús son distintos a los que utiliza Pedro. Jesús le dice, Pedro, tú me amas más que estos. Y Pedro responde, Señor, tú sabes que te quiero. En griego, Jesús usa el verbo agape, que es el verbo del amor de Dios, y Pedro usa el verbo fileo, que es el verbo de un amor familiar, de un amor filial. Y es porque el amor de Jesús es el amor de Dios que sobrepasa todo límite, mientras que el amor de Pedro es un amor muy limitado. Ese Pedro que se creía súper dotado y súper apóstol, que decía, no, iré contigo hasta la muerte y luego lo niega, ahora es un Pedro humilde que reconoce que no es capaz de amar a Dios. Señor, tú sabes que te quiero. Responde con el fileo. Jesús pregunta con el agape. Tú me amas, yo te quiero. Y por segunda vez le responde, yo te quiero. Y luego Jesús ya baja a un nivel y dice, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro se entristece y dice, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. El encargo de Jesús a Pedro es el encargo de Jesús especialmente al Papa. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Queridos hermanos, así como Pedro, tal vez nosotros queremos amar a Dios y queremos amarlo con todo nuestro corazón. Pero nuestra débil humanidad hace que lo amemos muy limitadamente, que no tengamos tiempo para Dios, que no podamos rezar, que no podamos hacer las cosas que nos acercan verdaderamente a Dios. Ya vemos que el Evangelio de hoy termina con Jesús anunciándole a Pedro justamente que sí sería capaz de amarlo con el amor de Dios. Sí sería capaz de amarlo con el agape, con el amor profundo y desinteresado. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Y le anunciaba que moriría en la cruz. Pedro fue capaz de amar a Dios con todo el corazón. Pedro fue capaz de amar a Dios con el amor agape, con el amor profundo, con el amor desinteresado. Pedro fue capaz de morir, de ir a la cruz, de entregar la vida por las ovejas. Tú también y yo también, si confiamos en la acción del Espíritu Santo y en el poder de la resurrección de Jesucristo, podemos ser capaces de amar al Señor con un amor más profundo y desinteresado.